y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, hola a todos aquellos que se conectan en este tiempo. Quiero enviarles un cariñoso saludo desde Santiago de Chile y así también darles la más cordial bienvenida a Meditaciones Teoterápicas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje, el cual he denominado llamados a ser heraldos. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a definir el término heraldo. El heraldo es un mensajero o un vocero. En la antigüedad, los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas, convocaban a quienes eran citados por los reyes y silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos en público, ¿sí? Ahora, la palabra heraldo en la Biblia eran los que llevaban las órdenes y muchas veces eran también los ejecutores. O sea, llamando ¿a quién? A aquellos a quienes los príncipes deseaban ver o hablar. En estos días escuchaba a uno de los pastores de nuestra iglesia, Senti City, hablando de la situación que el cristiano de hoy tiene que enfrentar y que no es diferente a lo que se vivía en la antigüedad. El mundo y sus gobernantes quieren imponernos patrones de conductas y comportamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros lo vemos día a día, ¿sí? Hay situaciones que se están presentando y que riñen con aquello que Dios nos enseña a través de su palabra. Es por ello que se hace necesario que estemos muy bien plantados, muy bien cimentados sobre el fundamento de nuestra vida, que es Jesucristo y su palabra. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos estaremos uniendo a la corriente del mundo y vamos a ser llevados fácilmente por el error, engañados por el error. El Evangelio de Mateo en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6, dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué tremendo esto. Fíjese que estudiando este pasaje me encontré con características que tenía Juan el Bautista, características del mensaje que él comunicaba. Ahora, recordemos que en ese tiempo los judíos decían que hacía 400 años que ya no escuchaban la voz profética, pero resulta que en Juan esa voz profética vuelve a escucharse. Ahora veamos una a una esas características que como heraldos de Cristo nosotros estamos llamados a cultivar. Y una de esas primeras características era que Juan no se callaba ante ninguna situación de pecado. Sea quien sea, él reprendía las malas actitudes. Obviamente, él tenía la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Resulta que hoy nosotros vemos en las iglesias aquellas personas, aquellos líderes espirituales que quieren corregir el pecado de otros, las malas actitudes de otros. Pero resulta que la gente se da cuenta
La gente, usted no puede engañar a la gente hoy en día. Los seres humanos nos damos cuenta cuando hay una persona que vive en integridad y cuando una persona no está siendo íntegro delante de Dios. ¿Por qué? Porque no le está cumpliendo a Dios, ni siquiera en su propia casa. ¿Cómo se puede corregir el pecado de mi vecino si no he corregido el pecado de mi propia casa? ¿Cómo puedo hablar de los hijos de mis discípulos si ni siquiera he corregido el pecado en la vida de mis propios hijos? Si veo a mis hijos apartados de Dios, si mis hijos no buscan del Señor, si mis hijos no están amando a Dios como deben amarlo, ¿cómo podemos motivar a otros, familia? Entonces, cuando Juan hablaba con autoridad y tenía cómo hacerlo, porque él mismo se presentaba como un hombre íntegro. Fíjese que Juan el Bautista reprendió al mismo rey Herodes. ¿Y por qué lo reprende? Porque contrajo matrimonio con la mujer de su hermano. Tremendo esto, pero podía hacerlo. Los problemas en las iglesias han existido desde siempre, pero se hace necesario que en estos tiempos nos levantemos hombres y mujeres, que con amor corrijamos, que con amor exhortemos a aquellos que están presos del engaño. Escuchen o dejen de escuchar, pero que sepan que hay profeta en medio de ellos, que se les está comunicando la palabra de Dios viva y eficaz. Nosotros en estos tiempos, después de 2 años y medio casi aproximadamente de pandemia, encontramos en nuestras iglesias personas que se han vuelto cómodas, que ya no quieren congregarse presencialmente. Y aunque lo virtual está entre nosotros y vino para quedarse entre nosotros, créame, no podemos permitirnos la pereza. Usted no se puede permitir la comodidad de su casa. ¿Por qué? Porque eso nos va alejando de Dios. Seamos luz para otros. Advirtamos a las personas del peligro de alejarse del Señor. Denunciemos la maldad, denunciemos el pecado, no nos volvamos cómplices. Hijitos de Dios, así como dice Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso yo les motivo en esta mañana a que nos motivemos a nosotros mismos para ayudar a otros a violentarse, a que salgan de ese estado de letargo espiritual en el que se encuentran sumergidos, ¿sí? Un estado que no le hace nada bien a nuestras iglesias. Digamos la verdad, digámosla con amor, con firmeza, pero digámosla. O sea, llevemos a que nuestra gente sea sanada, a que nuestra gente se comprometa de verdad con Dios y no con un liderazgo. El problema de muchos líderes espirituales es que quieren ser firmes en y con la iglesia o con la iglesia, pero no lo son con ellos mismos, no lo son en sus casas o con sus casas. Otra característica que encontramos en Juan el Bautista es que él motivaba a otros a hacer lo bueno, a vivir en justicia. El mensaje que predicaba Juan el Bautista era un mensaje de manera positiva, llevando a la gente a entender cuáles eran las exigencias morales de Dios para su pueblo. Obviamente, a la vez los exhortaba por el pecado, por lo malo que hacían, pero también les mostraba el camino para hacer el bien, les daba las pautas, les dedicaba tiempo en la enseñanza, los desafiaba siempre a ser mejores, ¿sí? Mejores personas, les motivaba a la excelencia, a dejar la mediocridad. Como iglesia, nosotros estamos llamados a estar atentos en este tiempo para llevar al pueblo de Dios a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en lo que dice la palabra de Dios, que conozcan de verdad cuál es la voluntad de Dios para sus vidas,
para que seamos cristianos auténticos, que seamos ejemplo de vida en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras comunidades. Una tercera característica es que Juan les habla a los hombres de parte de Dios. No les habla por él mismo, sino que les comunica un mensaje que viene de parte de Dios. El mensaje de Juan no era lleno de opiniones personales, es que yo creo, es que yo escuché, es que tal vez, es que no. Era un mensaje comunicado, ¿sí? Un mensaje que venía de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque antes de hablar con los hombres, él había pasado largo tiempo en la presencia de Dios, orando, estando en comunión con Dios. Entonces, el predicador, ese hombre que traía la voz profética de Dios, estaba con Dios. Y luego sí, recibía poder, recibía autoridad para hablarle a los hombres. Y tal vez eso nos falta a muchos, ¿sí? Aprender a estar en lo secreto de Dios para poder comunicar el mensaje de Dios. Porque usted me puede decir, no, pero yo paso horas orando, escuchando mensajes cristianos, ¿verdad? Pero usted es una persona dura, usted es una persona hasta cruel muchas veces para comunicar el mensaje de Dios. Porque siempre tal vez trata de aplicárselo a otros, pero no se lo ha aplicado a su propia vida. Cuando Dios habla primero para mí. Y luego, pues, en lo que Dios me moldea, me enseña, me capacita, me forma y me transforma, yo puedo hablarle a los otros y decirles, mira, yo pasé por eso. Dios tuvo que humillarme, Dios tuvo que enseñarme. Por eso quiero ayudarte a que seas mejor hijo, mejor esposa, mejor madre, ¿sí? Mejor hijo de Dios. Hagamos eso, dediquemos nuestra vida a buscar a Dios, a tener intimidad con Dios, a estudiar la palabra de Dios para tener autoridad para hablarle a los otros. Y una última característica de las que podemos mencionar de este pasaje es que Juan no se mostró a sí mismo, nunca trató de llamar la atención para él mismo, sino que él quería que la gente entienda a quién le estaba preparando el camino, a quién le estaba abriendo paso. O sea, él era un heraldo. En el versículo 11 dice, ahí en el capítulo 3, ¿no? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué tremendo! Él le estaba preparando el camino para el Señor Jesús. Entonces, Juan estaba preparando el camino ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese hombre, ¿verdad? No llamó la atención para él, sino ¿para quién? Para Dios. Mírenlo a él. Hagan lo que él les diga. A la misma María dijo eso. Haced todo lo que él les diga. Entonces, lo que se propone no es que la gente se fije en su propia inteligencia, sino en la majestad de Dios. Y hoy por hoy es un llamado para nosotros. Hagámonos invisibles, ¿sí? En lo que comunicamos del Señor, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Hay algo que yo siempre digo, y es que para mí un hombre que busca a Dios, que está de rodillas delante de Dios, un hombre que trata bien a su esposa, a sus hijos, para mí ese hombre es de testimonio donde sea, porque el testimonio comienza por la casa. Luego lo demás, créame, es añadidura, pero hay que aprender a cumplir con los principios establecidos por Dios en su palabra. Ya para terminar, familia, y como aplicación teoterápica,
Quiero invitarlos y decirles que le pidamos a Dios ser esos heraldos de Cristo y que así como Juan el Bautista nos volvamos violentos para arrebatar el reino de Dios, que podamos ayudar a otros a volverse de sus malos caminos, que abramos los ojos de aquellos que han sido cegados por el pecado. Dediquémonos a cumplirle a Dios, comprometámonos con Dios, que nuestro tiempo sea invertido en la obra de Dios, estudiando su palabra, instruyendo a otros a través de nuestros cursos de formación, en la profundización de la lectura bíblica, que seamos hombres y mujeres de oración, de intimidad con Dios, para que por el poder del Espíritu Santo seamos capacitados y podamos mostrar a Cristo en todo tiempo. Menguemos para que Cristo crezca en nosotros y a través de nosotros. Les invito a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, entendiendo, Señor, que el mensaje de Juan fue claro, directo, contundente, Señor. Él le dijo al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy el reino de Dios está cerca de nosotros, pero ¿cuántos lo estamos viviendo verdaderamente a plenitud? Necesitamos realmente reconocer nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón para que haya una genuina conversión y nuestras vidas sean instrumentos útiles, preciosos en las manos de Dios para ser de testimonio al mundo y ganar almas para Cristo. Que hoy por hoy, Señor, seamos aquellos que cumplimos con el mandato superior, hacer discípulos a todas las naciones, comenzando, Padre, en nuestros hogares, ganando a nuestros cónyuges, ganando a nuestros hijos para Cristo, ganando a nuestra familia para Cristo, Señor, siendo ejemplos para la preciosa grey que has colocado alrededor de nuestras vidas. Gracias te damos, amado Padre Celestial. Te bendecimos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria y queremos quedarnos, Señor, en tu bendita presencia, dándote gracias en el nombre precioso de Jesucristo y en el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, familia, con esto me despido con un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.